Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Hoy 24 de marzo del 2023 a las 7:57 de la mañana los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Vamos a dar cierre a la tercera semana del tercer mes del año 2023 con nuestro matutino seguimiento a los índices americanos y el petróleo, trayendo a colisión los temas más importantes a nivel geopolítico, macroeconómico y técnicos de la actualidad. Bueno chicos, volvimos, aquí estamos nuevamente, sí, me disculpo por la ausencia. No sé si nos han extrañado. Yo sí los he extrañado a todos. Bien, bueno, están pasando muchas cosas, realmente están sucediendo muchísimas cosas. Estamos hablando de una crisis financiera que afectó todo el panorama que teníamos para principios de mes. Hablamos de una reunión del día miércoles del FONC. Sí, de una conferencia de Jerome Powell, que aunque se subieron 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, ocasionando que, por ejemplo, el índice Nasdaq 100, el de las tecnológicas, uno de los más importantes en estos momentos en la economía actual de los Estados Unidos, logra un repunte del 3.20%. Pero al hablar Powell el mismo miércoles, diciendo que los tipos de interés no han llegado a su final, que todavía no se ve ese final en las subidas de tipos de interés, ocasiona la caída y el cierre negativo del mismo porcentaje o un poco más del menos 3.3% para el Nasdaq 100. ¿Por qué? Porque aunque los tipos de interés reales de los Estados Unidos se sitúan en estos momentos en el 5%, llegando del 4 o estando en el anterior 4.75%, se pone una certidumbre del 5% y se descuenta desde ya la posibilidad de una nueva subida de 25 puntos básicos para la siguiente reunión de la Reserva Federal en el mes de mayo. A ver, ¿cómo lo veo yo desde el punto personal? Para mí desde acá lo vemos de una manera correcta, fue una decisión correcta, sí, porque la inflación subyacente de los Estados Unidos subió del 0.4% al 0.5%. Yo les digo a los chicos en las clases que la inflación es como un monstruo o una enfermedad, la cual si tú no tienes una vacuna o si ustedes no tienen una vacuna para enfrentar el siguiente dato del siguiente mes, pues puede que esa enfermedad aumente y ya no hablemos de un 0.5%, sino de un porcentaje más alto en la inflación subyacente, porque la inflación general sí cayó del 6.4% al 6% por la caída generalizada de los precios del petróleo y el posible acuerdo o la extensión del acuerdo entre Rusia y Ucrania con la salida del grano en el Mar Negro, ¿vale? La recesión y los tipos de interés han ocasionado lo que realmente debe ocasionar, erosionar la demanda y ocasionar, bueno, estoy utilizando mucho la palabra provocar, que los precios del petróleo cayeran desde su máximo de los $131 conseguidos el 7 de marzo cuando inició la invasión, o bueno, cuando ya la invasión llevaba aproximadamente 20 días, un poco más de 20 días, hasta la actual de los $67 por barril. ¿Lo ven? Rusia en estos momentos ya empieza a sufrir en los costos de producción. ¿Por qué? Porque como salieron del mercado europeo, le están dando su petróleo en descuento perdón, al continente asiático con más expresión o con más detalle a China y a India, y se están viendo en pérdidas. ¿Cuál es la decisión que ha tomado el Kremlin respecto a esto? Ha dicho que tendrá que dejar de vender con descuento a sus socios, sí, muy amigos, muy chéveres. Xi Jinping se reunió este lunes con Vladimir Putin, un tema muy importante en el sentido del nuevo orden mundial, chicos. Es algo que les aconsejo, síganle, háganle seguimiento. ¿Por qué? Porque este tipo de acontecimientos son los que nos van a marcar a nosotros hacia dónde vamos y hacia dónde pueden irse las inversiones o las situaciones que vamos a enfrentar. Bien, sin embargo, pues en cuestiones económicas Rusia ha dicho que primero va a ser ese punto de dejar de vender con descuento y segundo frenará la producción total de petróleo en marzo para lograr un repunte del mismo. Bien, sin embargo, este tema de la recesión, las subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal y la inyección de liquidez nuevamente por los mismos grandes bancos en la economía. ¿Para qué? Para salvar o solventar esta crisis financiera que estamos enfrentando, provocará un escenario de hiperinflación acompañado de una recesión, a lo cual si los países no tienen un crecimiento económico,
que según el FMI y el Banco Mundial no lo van a tener, nos vamos a dirigir a un escenario de esta inflación a nivel posiblemente mundial, ¿vale? Técnicamente, bueno, el petróleo ya lo habíamos visto, esto lo habíamos visto en el último video que publicamos, ¿sí? No recuerdo, creo que fue el martes de esta misma semana que realizamos el video. Teníamos una zona de entrada en los niveles de los $75 por barril si quisiéramos acompañar la tendencia bajista actual, ¿sí? Vemos todo un impulso primario que aún no nos lleva a la primera zona de interés. Tenemos una segunda zona de interés con un poco más de fuerza, sabiendo que ahí hay una deuda de Fibonacci para que pudiera reaccionar el precio. Sin embargo, todo lo fundamental que está sucediendo actualmente puede que lo haga caer primero. Aunque vean, el mercado es muy interesante a nivel fractal, fractales, como les digo yo a mis estudiantes, ¿sí? El precio ha perdido el nivel de los $69 por barril y si nosotros quisiéramos aprovechar compras del corto plazo, ya sería el momento, ¿sí? Recuerden el disclaimer siempre del video, lo voy a aprovechar para realizarlo ya que no nos veíamos hace tiempo, ¿sí? En ningún momento las ideas o el canal intenta ser una asesoría de inversión, simplemente nuestro panorama y un poco de nuestra forma de trabajar. Desde Quantum Group y Auron International School no nos hacemos responsables por ninguna pérdida o ganancia que ustedes tengan simplemente por ver un video en YouTube. Bien, dejando esa idea clara, tendríamos un profit o tendríamos una idea de 807 puntos contra un stop de 357 puntos. Estamos hablando aproximadamente de un 3-1, más o menos. Bien, podría ser un stop un poco más generalizado, un poco más adecuado en el control del riesgo del 116 puntos. Eso ya es a disposición del trader. Mis stops son a nivel técnico y van acompañados de la gestión de riesgo, ¿de acuerdo? O del apalancamiento que se utilice según el dinero que mantenga en la cuenta. Bien, el petróleo ya nos da una mejor oportunidad, nos da una mejor visión de hacia dónde se pueda dirigir y con el tema macroeconómico y geopolítico que estamos enfrentando actualmente, pues tiene escenario más de caída que de subida, a no ser de que pueda escalar la tensión en la guerra. Hablando de la guerra, Medvedev del Kremlin dice que el siguiente objetivo para Rusia de ataque va a ser Kiev de cualquier forma. Dice, abro comillas, si hay que llegar a Kiev, llegaremos de cualquier forma. Bien, la escalada en la guerra todavía no se ha terminado. Ojo, pero de todas maneras, miren, tenemos un cisne negro y un cisne blanco. China ya se posiciona como una posible primera superpotencia, o tal vez no la primera, pero sí una potencia que amenaza demasiado la hegemonía de Estados Unidos, muchísimo, muchísimo, así como Estados Unidos lo hizo con Reino Unido al finalizar la Segunda Guerra Mundial y se firmó el Tratado de Bretton Woods, ¿vale? ¿Qué pasa con este tema que les estoy comentando actualmente con China? ¿Sí? Pues Pekín ya se atreve a desafiar el orden mundial liderado por Estados Unidos. ¿De qué maneras? Bueno, es el primer país del mundo que logra una distensión en las relaciones entre Arabia Saudí e Irán, que son enemigos acérrimos, ¿sí? Ustedes saben, la religión entre estos países como tal los vuelve enemigos irreconciliables, ¿vale? Pero China lo ha logrado un acercamiento entre estos dos países. ¿Por qué? Porque China sabe que ahí está el petróleo y el gas y eso es algo muy bueno, tener socios comerciales que no se estén peleando, que no hay que estar defendiendo a uno para poder estar haciendo negocios con el otro, no como lo hace Estados Unidos con Arabia Saudí. Estados Unidos defiende a Arabia Saudí de Irán, ¿sí? Pero China es algo más diplomático, algo más inteligente, se nota que les gusta leer un poco más, por ejemplo, el arte de la guerra de Sun Tzu. Bien, a dos enemigos, juntando a dos enemigos como Irán y Arabia Saudí que le pueden servir a China. ¿Sí ven? Eso es ser algo más inteligente. Bien, también quiere participar en los refuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania. Esto puede ser muy bueno y es algo muy parecido a lo que hizo Estados Unidos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando fue el único país que propuso la paz con, bueno, vamos a decirlo de esa manera, con dos ataques a Hiroshima y Nagasaki, que fue lo que ocasionó la rendición de Japón y el final de la guerra. Pero Estados Unidos, al decir yo terminé la guerra, yo quedo como la primera superpotencia del mundo. Y esto es lo mismo que está queriendo hacer China en Ucrania. Por la parte económica, estamos hablando de la ruta de la seda. Los que no conocen la ruta de la seda, pues es la forma de comerciar desde China hacia todo el mundo, en estos momentos en el continente asiático, europeo y africano.
Ahora mismo, pues, la ruta de la seda en América Latina, África y sudeste del Asiático tiene cientos de miles de millones en inversiones y debe protegerlas. Ahora mismo, los países ven con más atractivo negociar con China que con el propio Occidente. ¿Ven? Entonces, se está posicionando Pekín de una manera muy fuerte en el mercado mundial. ¿Vale? Termina Xi Jinping con las siguientes palabras y abro comillas. En el avance de la modernización, China no seguirá el viejo camino de la colonización y el saqueo, ni el retorcido emprendido, ni el retorcido camino emprendido por algunos países para buscar la hegemonía una vez se hacen fuertes. Esto lo dice el presidente Xi Jinping cuando demuestra todos estos datos que amenazan la hegemonía de los Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, ahora, ya dirigiéndonos a las bolsas, vamos a ver un Dow Jones, perdón, que en estos momentos, chicos, yo no había visto algo muy interesante, lo vamos a ver con el SP 500, el cual podríamos estar frente a un cambio de estructura alcista desde incluso el año, o desde incluso el año 2022, para más exactitud, en el mes de octubre, ¿sí? Con la pérdida de la resistencia de los 3803 cuando fueron rotos, bueno, nos encontramos haciendo un fractal alcista, lo que sí hemos comentado en diferentes videos, para los seguidores más fieles del canal, sabrán que nosotros decíamos que de todas maneras todo esto también era un impulso primario del SP 500, que fíjense cómo nos llevó a la segunda zona de interés dándonos una señal falsa, pero ya nos ha llevado la última. Si se pierde el nivel de los 3765, bueno, chicos, el SP 500 volverá a ser bajista, a pesar de que la crisis financiera supuestamente se está apaciguando. ¿Por qué digo supuestamente? Porque esta mañana el contagio se dirige a Deutsche Bank, el principal banco alemán, que sí es declarado en quiebra como lo fue Credit Suisse y adquirido o tiene que ser intervenido por el gobierno alemán, lo que se va a traducir en más inflación para el futuro, porque se tiene que imprimir más dinero, inyectar más liquidez con tipos de interés altos, pero al mismo tiempo siguiendo alimentando el monstruo de la inflación, puede provocar caídas en la bolsa. Y junto a la salida de la masa monetaria o al desplome de la masa monetaria a niveles de la Gran Depresión, que está conduciendo a Estados Unidos a una recesión imparable, puede provocar una crisis que produzca un crack bursátil en las bolsas. ¿Sí? Si vemos las bolsas europeas, vemos que el IBEX 35 intentó recuperarse después de que Credit Suisse fuera adquirido por UBS por un precio de 3.200 millones de dólares, prácticamente como decimos acá en Colombia, coloquialmente a precio de un huevo. ¿Sí? Credit Suisse tenía bajo gestión de activos 600.000 millones de dólares, solamente 57.000 millones por debajo de Lehman Brothers en el 2008 y fue comprado por 3.200. Prácticamente nada, disparando al mismo tiempo los credit default swaps, que son los seguros contra impago del mismo US a niveles históricos. O sea, la gente todavía no confía, los depositantes todavía no confían en el sector bancario. Eso es lo que ha provocado, por ejemplo, la disparada en el Bitcoin, utilizado como un activo refugio, en el oro y en la plata, por ejemplo, o bueno, las materias primas como tal. La debilidad en el dólar, cuya fortaleza también se activa el día de hoy, teniendo en cuenta que es un activo refugio, ¿sí? Es la primera divisa en reservas mundiales, pero al mismo tiempo pues perdiendo un nivel muy importante en los 102.65 y con la posibilidad de que en las siguientes sesiones pueda seguir cayendo con la propuesta de Janet Yellen del Tesoro de los Estados Unidos, la Reserva Federal y el FDIC, que es la Comisión Aseguradora de los Depositantes en los Estados Unidos, diciendo que se van a imprimir 2 trillones de dólares para salvaguardar a la banca. ¿Sí? En eso es inflación, devaluación del dinero, pero en estos momentos, con la nueva noticia de Deutsche Bank, se vuelve a activar como un activo refugio, pero perdiendo la correlación con las materias primas o el mismo BTC. Bien, entonces, bueno, decimos que el SP 500 en este punto puede tener dos posibilidades. Una es que los tipos de interés ya lleguen a una pausa. Ojo, pausa no quiere decir pivote, porque la gente se confunde. Un pivote es ya una caída de los tipos de interés. Una pausa es ver cómo van evolucionando los datos, como lo dice el mismo Jerome Powell, meeting a meeting, dato a dato, para saber qué decisión poder tomar, ¿vale? Pero en estructura, a nivel estructural,
podemos ver que las compras en estos momentos empiezan a volverse más atractivas que las mismas ventas. Miren, si vemos el SP500 al corto plazo a nivel fractal, la pérdida del nivel de los 3.939 ya nos anuncia la posibilidad de poder empezar a buscar compras como mínimo. ¿A dónde? Bueno, tenemos un objetivo a los 4.329 puntos en una resistencia clave de largo plazo en los 4.321 puntos. Estamos enfrentando el mismo escenario del año 2022, pero a la inversa, ¿sí? Con la posibilidad de que esto tenga una recuperación, posiblemente no a máximos, pero sí experimentemos una recuperación posiblemente en los primeros semestres o en el primer semestre del año, mientras las empresas empiezan a seguir perdiendo su valor, empiezan a seguir sufriendo el tema de la recesión, se siguen experimentando los desempleos, ¿sí? o bueno, los despidos, en el cual, por ejemplo, las tecnológicas ya acumulan este año 2022 90.000 personas por fuera, ¿sí? Chao, finito, se acabó para 90.000 personas. No hay empleo. Bien, pero en reflejo de que ya sabemos, por ejemplo, de que las bolsas descuentan los resultados o las perspectivas a futuro, una pausa en los tipos de interés puede dar un alivio a las bolsas, ¿sí? Y la posibilidad de que los tipos bajen, aunque esa posibilidad desciende muchísimo, vamos a manejarle una posibilidad de un 20%, teniendo en cuenta lo que dijo Powell, de que los tipos de interés no se iban a reducir todavía, pues sí podríamos llegar a lo mismo que les dije anteriormente, a una pausa y poder comprar o poder buscar compras hasta niveles que nos vaya generando las estructuras. Hasta el momento esta estructura nos genera una oportunidad, una proyección hasta los 4.322 puntos. ¿Dónde hubiera sido la compra ideal? Bueno, la compra ideal hubiera sido en este punto, ¿sí? Con un stop loss, vuelvo y les repito, técnico, a nivel técnico, estamos hablando de un stop de 92 puntos y un take profit de mínimo 372 puntos en el SP500, ¿sí? Veremos qué sucede. Vuelvo y les digo, la pérdida del nivel de los 3.801 o bueno, la pérdida de los 3.761 en el SP500 serían mala señal, ¿sí? Seguimos con el tema de los despidos. Accenture despedirá 19.000 empleados en los próximos 18 meses, lo que equivale a un 2,5% de su plantilla, mientras que los salarios para los que vayan quedando en su compañía se elevarán entre un 19 y un 23% en los próximos 3 años. ¿Vale? Ahora, última noticia fundamental para terminar con el análisis técnico, y es que el CEO de TikTok no logra apaciguar a los legisladores en Estados Unidos y se avecina a un ataque frontal contra la compañía. Vuelve la guerra comercial contra las compañías chinas, lo mismo que hizo el gobierno de Donald Trump contra Huawei. Lo está haciendo el gobierno de Joe Biden en esta ocasión contra TikTok, acusándolos prácticamente de lo mismo, ¿sí? De espionaje, ¿vale? Por parte del Nasdaq 100 tenemos un escenario algo más interesante para poder buscar compras, chicos. Bien, las tecnológicas, ya saben, quien dice Nasdaq 100 dice SP500, quien dice SP500 dice economía mundial. Bueno, el SP500 o bueno, el Nasdaq 100 tiene deudas más interesantes en niveles de los 15.387 y 15.524, al mismo tiempo que sigue teniendo objetivos bajistas. Por eso les digo, podemos estar frente a una recuperación que tal vez no lleve a máximos, pero alimentando nuevamente el monstruo de la inflación con liquidez, con el famoso QE, ¿sí? Quantitative Expansion de la economía o por parte de los bancos centrales, para que a largo plazo, agrandando ese monstruo, los tipos de interés tengan que volver a subir para volver a controlar la inflación una vez las otras crisis estén controladas y esto vuelva a caer con bastante fuerza. Ese puede ser uno de los escenarios que podríamos plantear. Bien, ahora, al momento de, por ejemplo, de querer aprovechar una compra, bueno, miren, tenemos este nivel, hubiéramos tenido la oportunidad, aquí ya está demasiado baja, vamos a ponerla como una idea, simplemente después de la volatilidad, esto simplemente fue un retroceso después de la volatilidad, para poder haber comprado en este punto. El stop, bueno, hubiera quedado un stop muy alto. Este stop tiene el riesgo de ser sacado, es por eso, ese es el riesgo que se corre al no poner o al no poder utilizar un stop loss técnico, ¿sí? Si fuera el stop técnico sería un stop loss de 365 puntos, ya es un stop bastante alto, ¿sí? Al 0.01 estamos hablando más o menos de una pérdida de unos $40. Bien,
pero estamos hablando, bueno, de un beneficio como mínimo. Ya si lo realizáramos por proyección de mercado, teniendo en cuenta que el nivel de los 12.897 fue superado, me hubiera gustado más una superación completa de cuerpo completo, pero nos da la oportunidad de realizar una proyección. Una proyección que nos lleva al objetivo de los 13.338 por 593 puntos. Bueno, el profit casi no, el ratio riesgo-beneficio no es muy atractivo en esta operación, pero vamos a dejar la idea a ver qué tal se ejecuta o evoluciona en el proceso, en el transcurso de los días. Bueno, ahora, para ir terminando ya el video del Dow, bueno, ustedes dirán, bien, ¿seguimos con las ventas? Sí, posiblemente podamos seguir con las ventas, ¿de acuerdo? Por el tema de la recesión y por el tema de lo geopolítico, por la crisis financiera, por la posible quiebra o adquisición que está enfrentando Deutsche Bank. Las ventas todavía siguen siendo muy atractivas a largo plazo y todavía tenemos puntos de referencia o deudas de Fibonacci para el Dow Jones, por ejemplo, en los 28.229 y 26.470. Sin embargo, vuelvo y les digo, el Dow Jones sí rompió la resistencia de los 34.296, no logró superarla y lo que hizo o sigue haciendo es oxigenar todo su impulso primario, un impulso primario que ya llegó a la primera zona de interés en los 31.745 y ahí se ha frenado con fuerza. ¿Sí? Al mismo tiempo, seguimos con impulsos secundarios de la tendencia bajista que nos ayudan a utilizar las coberturas. Sin embargo, el Dow vuelve a perder al nivel estructural de corto plazo, el nivel de los 32.341, dándonos la posibilidad de que posiblemente también sea otro índice más que se pueda recuperar. Debemos vigilar muy bien el dato de Deutsche Bank ahorita este fin de semana, porque también podría volver a cambiarlo todo, como lo hizo Credit Suisse hace 15 días, ¿vale? Chicos, chicas, eso sería todo por mi parte en la mañana de hoy. Obviamente hay muchos temas, demasiados. Les puedo compartir en mi red social Instagram algunos de ellos, porque si no el video se nos haría demasiado largo. Bueno, sin embargo, recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo. Muchísimas gracias y hasta luego. Que estén muy bien, chicos.